Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos muy alegres de estar con ustedes. Dr. Gray, usted mencionó, después de que salimos del aire en la previa programación, de que tenía y estábamos estudiando a Pablo. ¿Y por qué el Señor seleccionó a este hombre? ¿Por qué no seleccionó a Pedro o a Juan o a cualquiera de los 12 apóstoles, habiendo Matías tomado el lugar de Judas? Muy bien. Pero sabemos que Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Él no hace nada a mitad o casualmente. Y usted dijo, hablamos de que Él conocía la ley como ningún otro ser humano en ese momento la conocía, y tenía que ser así. Quien fuera que llenaría estos zapatos tenía que conocer la ley y conocerla muy bien. ¿Hubo otra cosa que usted dijo? Bueno, sí, como mencionó el hermano Smith, el celo y la tenacidad, la naturaleza de Pablo, la capacidad de permanecer firme y de pasar por tanta persecución, experimentar tanta aflicción. Usted está diciendo su temperamento. Sí, y su firmeza en su espíritu. Él era una persona increíble. Él pudo, por ejemplo, cuando uno lee el libro de los Hechos y uno lee sus escrituras y él habla acerca de lo que sufrió, muy pocos hombres pudieran permanecer firmes y enfocados, pasando por lo que él pasó. Así es. Muy inusual ese hombre. Y sabes, él realmente nunca fue aceptado completamente por la iglesia. Correcto. Realmente no lo fue. Eso tuvo que dolerle a Pablo. Cuando llegamos al final, cuando está en la prisión antes de ser ejecutado, él dice, demás me ha abandonado y los demás... Todos me han desamparado. Exacto. Sí. Y la iglesia de Roma le habían descartado ya. Eso tuvo que haber dolido. Sí. Tuvo que haber dolido en gran manera. Correcto. Y miren, una vez más, si tratamos de entrar a la mente de este hombre, creo que temperamento realmente es la palabra adecuada. Usted puede ver ese temperamento primeramente en su persecución de la iglesia, de toda la gente en Jerusalén, de todos los líderes religiosos enojados por la iglesia. Este fue el único que realmente parece tomar al toro por los cuernos. Era un guerrero. Correcto, y él dijo, miren, yo estoy tan convencido de que esto es en contra de Dios que vamos a borrarlo del planeta, de la faz de la tierra. Denme la autoridad de ir a Damasco y deshagámonos de esto. Y bueno, ese es su temperamento. Usted dijo la palabra. Y bueno, una vez que él obtiene el conocimiento de la verdad y Dios lo quebranta y él sabe cómo caminar en el poder de Dios, ese mismo temperamento ahora se convierte en una ventaja en vez de un obstáculo. Y miramos que el cambio, siguiendo una dirección a toda velocidad y después permitir que Dios lo cambie y ponerlo en una dirección diferente. Eso es increíble. Eso no sucede con mucha frecuencia. Ananías dijo, Señor, ¿sabes de quién estás hablando? De haber invertido todo en la persecución de la iglesia y después cambiar. No muchas personas pueden hacer eso. No muchas personas van a hacer eso. Fue increíble. Y él, personalmente siento que el apóstol Pablo era el mayor ejemplo del cristianismo que Cristo jamás ha producido. Las cosas que él escribió en sus epístolas no solamente era conocimiento teológico, él lo vivió. Correcto. Él vio en su propio corazón y vida todo lo que predicaba y enseñaba. Y en verdad, eso es lo que es el ministerio. Usted predica lo que usted es. Usted predica lo que ha aprendido. Usted predica lo que Dios ha hecho en su vida y ciertamente lo miramos aquí. Yo tengo un libro en mi oficina que tiene 1000 páginas. Y creo que fue escrito en los años 50, 60, algo así. Pero el libro es el ministerio de Pablo, 100%, cómo trataba con la ley, cómo trató con la cruz, cómo trató con la gracia, cómo trató con todas estas cosas. Y nunca, realmente nunca,
Y ya han pasado ¿cuánto tiempo? ¿25 años tal vez? Uno de los hermanos Bass en Texas envió, me parece que fue $3 millones, que en este momento serían tal vez 15 o 20 millones de dólares, a la Universidad de Yale, que fue la universidad de donde él Sí. se graduó, ¿no? Y él quería que ellos establecieran una clase para enseñar cómo empezó la civilización occidental. Y pasó el tiempo, meses y varios años también, y no se hizo nada hasta que finalmente llamó al presidente de la universidad. Y le dijo, yo di este dinero para que empezasen a enseñar un tema sobre el origen de la civilización occidental. Y el presidente de Yale le dijo, señor Bass, apreciamos su donación, pero realmente no sabemos cómo empezó la civilización occidental. No sabemos qué podemos decir. ¿Le podemos devolver el dinero o que lo usemos para otra cosa? Porque... Y escuché eso a través de la radio. Pensé yo, bueno, pero ese presidente de Yale no conoció la Biblia muy bien. No. Porque el apóstol Pablo, más que cualquier otro ser humano, y obviamente la iglesia tuvo una gran parte en todo esto, ¿no? Pero Pablo, como individuo, tuvo más que ver con el origen de lo que llamamos la civilización occidental que cualquier otro ser humano en lo absoluto. Y comenzó con el llamado macedonio, ven Amén. y ayúdenos. Y realmente para mí, este hombre podemos leer la versión de Hollywood. Él llega al final y lo coronan rey, pero no funcionó de esa manera. Él llegó al fin y creo que dijo, Lucas está conmigo, creo. Sí. Lucas está conmigo, pero era el único que estaba con él. Y yo siento que la iglesia falló o el Espíritu Santo no hubiese querido que él hubiese escrito eso sobre lo que la iglesia había hecho. Yo creo que ellos tenían temor de que a ellos también los iban a matar si le prestaban atención a Pablo. Y yo pienso que esa es la razón que estamos viendo un mover para cambiar la historia. Historianos no quieren admitir lo que usted acaba de decir, que el fundamento verdadero de la civilización occidental es el cristianismo. Oh, claro que sí. Hermano claro que sí. Swagger, la Universidad Yale, en donde usted habló una vez y yo estuve con usted allí, comenzó llamándose The Log Cabin College. Era un instituto bíblico. Mm. Y miremos qué es lo que ha llegado a ser. Me parece que Harvard y Yale, ambos, empezaron como seminarios, Sí, así ¿no? es. Sí, la teología era el príncipe de los temas. La teología durante muchos, muchos años fue la reina de las ciencias, podemos decirle así, hasta que fue reemplazada con la psicología. Ahora la palabra de Dios ya no está allí. Vamos a seguir leyendo el versículo 1 otra vez. Y Saulo Pablo consentía en su muerte. quiere decir que expresó una fuerte aprobación del apedreamiento de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia, por lo que sabemos, fue luego confinada a Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. La persecución ayudó a llevar el evangelio a estas regiones. Por lo tanto, le salió el tiro por la culata al plan de Salvo Satanás. los apóstoles. Se quedaron en Jerusalén, sin duda, por la dirección del Espíritu Santo, ya que si los apóstoles hubieran marchado en ese momento, hubiese destruido a la iglesia principiante. Ahora, yo creo, ¿están de acuerdo ustedes de que sí fue quien instigó esta persecución? Yo sí. Bueno, sabemos que fue continuo. Sabemos que el Sanedrín y otros estaban Bueno, dice en haciéndolo. el versículo 3 que así Sí. fue. Correcto. Hubo un movimiento y una vez más regresamos a los primeros años de la iglesia. Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, la iglesia tenía, dice la Biblia, teniendo gracia con todo el pueblo. Pero al seguir adelante, y una vez más, por eso es que hablé de esto en un programa anterior, que estábamos a 2, 3, 4 años más adelante, y ese tiempo de popularidad se había acabado. Los milagros Sí, ya nomás sí. estaban produciendo Así es. aplausos de los incrédulos, y estaban escuchando lo que estos cristianos estaban diciendo. Uno tiene que aceptar a Cristo para remisión de pecados.
estaban escuchando eso y ellos no estaban aceptando a Cristo y la amenaza de ser puestos fuera de la sinagoga era más grande que nunca Así es. porque ellos podían ver que esto le estaba sucediendo a los cristianos a su alrededor, esa separación del público y la separación de la aprobación del público estaba ocurriendo y ahora ellos estaban listos para un precursor para poder llegar a la escena y poder encabezar realmente la persecución de la cual se acordó por los incrédulos en Jerusalén y por el liderazgo religioso Sí. de Jerusalén, y Pablo llena ese vacío. Tenemos que explicar, al menos en una poca manera, lo que significaba ser excomulgado de la sinagoga. Ay, Dios. Para que el pueblo entienda, es algo bastante profundo lo que implicaba. Yo creo que el pueblo puede entender porque hubieron miles de judíos en Jerusalén durante ese tiempo que fueron echados de la sinagoga, básicamente. Durante el último día del ministerio público de Jesús, los gobernadores de la sinagoga le dijeron que amenazasen a cualquier persona que siguiese a Cristo durante ese tiempo, que excomulgasen a cualquier persona de la sinagoga. Correcto. Cuando nos fijamos en la sinagoga, ahí tenemos a la iglesia de la comunidad, también la escuela de la comunidad y también el lugar donde todos los documentos oficiales se Exacto. procesan y las transacciones de negocios se llevan a cabo. Así que si la persona era excomulgada, no había ningún lugar a donde podía ir oficialmente para escuchar la palabra de Dios, lo cual se leía allí. No había ningún lugar a donde se podía ir para poder instruir a los niños o educarlos. Perdieron sus trabajos también. Correcto. Y tampoco había ningún lugar a donde ir donde pudieran hacerse negocios. Uno era eliminado por completo. Uno moría completamente al pueblo de Jerusalén. Decían que los familiares, aún hijos e hijas, si aceptaban a Cristo, y si sus padres y viceversa, ¿no?, pasaban cerca de ellos en las calles, ni siquiera los reconocían. Correcto. Que estaban allí. A veces hasta celebraban funerales Así es. para la persona que había aceptado a Cristo y los trataban como que estaban muertos. Correcto. Y esa idea de muerte es importante entender porque podemos verlo en las escrituras de Pablo relativamente a una relación con la ley, una relación con la naturaleza de pecado, y hay una falta de relación, no hay más contacto, ya no hay más ningún beneficio entre las dos entidades por la muerte. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Esto fue lo que trajo la escritura del libro de Hebreos por parte de Pablo por los miles que habían sido excomulgados de las sinagogas, y algunos estaban volviendo al judaísmo bajo la presión para tratar de ganar el respeto de sus padres o los que eran sus seres queridos, ¿no? Ellos estaban refutando a Cristo. Correcto. Y realmente estaba sucediendo esto en aquel momento. Y por eso Pablo, en conjunto con otros, recibieron ayuda económica para ellos y recibieron dinero, lo llevaron a Jerusalén para tratar de ser de servicio a ellos. Y así fue, y hay evidencia que fue una suma bastante grande. Correcto, y fue algo que podemos ver que comenzó en Hechos 11 y después en Hechos 12 y siguió adelante a través de todo su ministerio. Si nosotros tomamos la idea de la sinagoga y vemos que la gente está declarando a sus parientes muertos por su fe en Cristo y toda la sociedad los ha rechazado, entonces el ingreso para ese individuo va a ser bastante pequeño o nada, y la habilidad de poder tener comida, refugio, las necesidades básicas va a ser cero. Y luego cuando se tiene una sequía en la tierra que afecta a la gente que tiene algo, entonces se le hace un daño doble Así es. a esa gente que no Así tiene es. nada. Así que Pablo durante 30 años estuvo preocupado por la gente en Jerusalén como resultado de esta persecución. Pero fijémonos en ese verso próximo. Fue mucho peor que excomulgar. Los llevaba a la prisión y a la muerte. Miren, las cosas se Así pusieron es, muy mal. Así es. Empecemos en el versículo 2. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos. Revela la gran estima con que le tuvieron a este hombre, y con mucha E razón. hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué diferencia entre su muerte y la de Ananías y Zafira?
Entonces Saulo asolaba la iglesia. Wow. Al parecer, él era el líder de esta persecución y me parece a mí que lo era. Entrando por las casas. Refiriéndose a las casas que él sabía que tenían allí seguidores de Cristo. Y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Él no escatimó edad o género, sino que los llevaba a todos fuera delante de magistrados. Pero los que fueron esparcidos. Volvamos al versículo 3 por un momento antes de continuar. Hay algunos que piensan que aunque Pablo no administró los golpes personalmente que mataron a personas, pero hubieron algunos que murieron como resultado de esos arrestos y esas cárceles a los que los llevaron, y esos golpes que recibieron, fueron torturados y algunos murieron como resultado de lo que Pablo hizo. Me parece y creo que aunque olvidamos esas cosas que están atrás, eso estaba en la mente de Pablo, pero realmente no fue fácil olvidarlo. Sí. Y yo creo Correcto. que era algo que él vivió con ello y le dolió en su interior. Él nunca habló al respecto. Solo mencionó, olvidando ciertamente lo que quedó Él atrás. habló acerca de ser el primero de los pecadores. Y se me olvida exactamente dónde está esa escritura, pero Sí. él describe lo que él hizo contra la iglesia. Sí, él lo hace, pero lo que tenemos que recordar también es que aunque Dios perdona, la gente no olvida. No. Y así que si hay una mesa vacía en la casa, en Jerusalén, aún es en la casa cristiana, entendemos el mandamiento de perdonar, pero eso tal vez causó esa fricción entre Pablo y la iglesia de Jerusalén. Así Los resultados de familia tras familia, tras familia, tras familia, que veía esa habitación vacía o esa casa vacía o veía la Así es, pérdida. Así es. Dios perdona, ¿verdad? Y se supone que nosotros también. Pero habría sido difícil perdonar a aquel hombre o recibir de aquel hombre que fue responsable por eliminar a su hijo, su hija, a su esposa, a su esposo. La palabra aquí significa que él estaba sacando a personas de sus casas. Literalmente los estaba sacando de sus casas y no mostraba misericordia. Una vez más, pensemos en esto. Una de las razones por las cuales creo que Pablo se le hizo tan difícil fue porque el pueblo pensó, pero ¿me quiere decir que Dios le va a entregar a este hombre el significado de este llamado nuevo pacto? Este hombre quien terrorista. azotó la iglesia. Exacto, un terrorista, asolaba la iglesia. Entonces, era difícil para la iglesia aceptar. Como alguien dijo momentos atrás, Dios perdona y olvida, pero la gente no hace eso. No Lamento vemos decirlo. ningún registro de que ellos habrían querido que Pablo fuera el pastor de la iglesia. Exacto. No hay registro de eso en lo absoluto. Pero yo siento que muchos de ellos se les hizo difícil olvidar y perdonar, ¿no? Tal vez no fue el caso, pero conociendo la Correcto. humanidad hoy en día, creo que fue Creo difícil. que eso fue parte de la lucha que Pablo tuvo relativamente en venir a la iglesia primitiva. Y una vez más, yo solamente puedo basarlo en el entendimiento de la naturaleza. Bueno, solo humana. con lo que hizo con Esteban, él tenía los vestidos, estaba consintiendo en la muerte, pudo haber debatido con él. Yo siento que él era uno de los que estaba animando ese conflicto, estaba en medio de todos ellos. Y Esteban era una persona maravillosa, fabulosa en la iglesia. Sí, sí. Así que lo que Pablo hizo allí, y después él se va con esa compañía, pasando de casa a casa, arrastrando a gente, sacándolos y después llevándolos a su muerte. ¿Saben qué? Él era un hombre muy terrible. sí. Terrible. Claro que sí. Y de hecho que Dios diga ahora, tú eres el que va a llevar mi testimonio a reyes, a Israel y a los gentiles. Y él escribe la mayoría del Nuevo Al Testamento. menos una tercera parte, sí. Y después leemos que su situación cambia y es perseguido al grado que fue perseguido. Acabo de leer 2 Corintios 11, donde dice que fue golpeado con varas Sí, hasta casi a la muerte y sufrió un náufrago y todos esos tipos de cosas. Al haberle hecho lo que le hizo a los cristianos y después que le sucediera a él, Leí un libro de Saulo años atrás. El escritor dijo que si Saulo hubiese vivido una golpiza más,
tanto hubiese dañado su espalda que él no hubiese podido caminar otra vez el resto de su vida. Wow. Así de mala estaba la situación. Pero él nunca permitió que eso lo detuviese en lo absoluto. Pero realmente yo creo que todas estas cosas, nosotros volvemos a la pregunta, ¿no?, que hicimos varias programaciones atrás. ¿Por qué? Y sé que contestamos la pregunta, contestó muy bien, pero Dios no escogió a Pedro, a pesar de lo que la Iglesia Católica diga, para estar en este lugar y esta posición, ni tampoco escogió a Juan o a los demás. Él escogió a este hombre que era el gran enemigo de la iglesia. Pero él cambió su vida dramáticamente. Correcto. Pero aún así, la iglesia tuvo un problema aceptándole y recibiéndole. Se les hizo muy difícil. Cuando uno piensa en la historia de la iglesia, en mis estudios, la iglesia primitiva llegó a amar a Pablo. Estoy hablando del segundo siglo. En el segundo y tercer siglo, las escrituras de Pablo se convirtieron en una guía para cualquier otra cosa que ellos comparaban al canón. A ellos les interesaba mucho que la gente se alineara con lo que Pablo había presentado. Pero saben, creo que no vemos eso en la iglesia primitiva, en el primer siglo. Yo creo que hubo una gran lucha, así como usted lo ha enseñado y todos ustedes lo han presentado. La iglesia primitiva, ciertamente la iglesia de Jerusalén, no aceptó a Pablo rápidamente. Me parece que sus cartas, sin lugar a dudas, hicieron muchas copias, ¿no? Pero era todo lo que tenían para permanecer en ello en la iglesia primitiva, la iglesia que él estableció, ¿no? Ahora, en Jerusalén no, eso no llegó allí, pero las iglesias que él estableció, yo creo que, no sé si los consideraron como que eran la palabra de Dios, ¿no? Inspiradas en ese momento, pero para vivir, para guiar, era todo lo que tenía. Correcto. Y recordemos también que Pablo, enseñando el nuevo pacto, basándose en el antiguo, podría haber utilizado las escrituras del Antiguo Testamento para declararles las verdades al pueblo. La mayoría de ellos hubieran por lo menos conocido algo. Estás diciendo, bueno, lo hizo. Sí, eso es lo que él hizo. Lo hizo. Así que todavía tenían el Antiguo Testamento, pero ahora propiamente explicado. Ahora los dirigía a lo que se suponía debía dirigir. Sí. El apóstol Pablo estaba declarándolo. Pero pasaron años y tal vez el Dr. Gray, usted conoce más de esto que yo, antes de que la iglesia realmente aceptase sus epístolas. Y yo creo que Hebreos fue el último libro que aceptaron. Probablemente no en su vida. No fue durante su vida, no. No durante su vida. Pasaron varios cientos de años. Más allá de la vida de Juan, así que en el segundo siglo, creo que para cuando llegamos al tiempo de las personas como Ignacio de Antioquía, Ireneo y otros, como Policarpo, creo que ellos citaban a Pablo. Sí, pero creo que eso les tomó un tiempo. Pero el decir que esta era la palabra de Dios, eso es correcto. Algo muy grande. Y también me gustaría decir esto. Hemos hablado acerca del potencial de odio que surgió por su persona y por su pasado. Pero la oposición verdadera era por lo que predicó. Oh, sí. De ahí salía ese odio, esa negación. De ahí estaba esa fricción, aún hasta de Jerusalén. No tanto por su persona, sino por lo que él predicaba. Definitivamente que sí. Pero yo creo que todo tuvo una parte en ello, ¿no? Gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación, por favor, y serán bendecidos, se los prometo. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.